Saludos amigos y amigas y felices Pascuas de Resurrección a cada uno de ustedes. Este es su amigo Dani de la Cruz, moderador de este programa Tiempo Nuevo, Nueva Tierra. Una alegría poder compartir luego de unas semanitas que estuvimos, ¿verdad? Compartiendo junto con nuestra parroquia las diferentes actividades propias de la Semana Santa. Así que esperamos de todo corazón que haya sido un tiempo sumamente especial, un tiempo de mucho crecimiento, de mucha meditación, con el firme propósito de ser cada día mejores seres humanos, que es al fin y al cabo el proceso que llevamos nosotros en esta tierra, con miras al día que partamos, ¿verdad? Llegar a la casa del Padre y disfrutar de esa gloria que nos tiene prometida nuestro Señor Jesucristo. En la noche de hoy, este programa promete ser uno sumamente especial. No es que los demás no lo hayan sido, sigue siendo especial, pero este cobra una particularidad que luego compartiremos con ustedes. Quiero que rapidito, sin perder tiempo, se unan con nosotros dos grandes amigos que han estado acompañándome, ¿verdad? Durante esta temporada de este programa, que sea nuestro amigo Gaby, como siempre, y Abraham. Bienvenidos ambos. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Agradecido, ¿verdad? Muy alegre, ¿verdad? De estar otro miércoles más, otro miércoles aquí con ustedes compartiendo. Ya en esta Pascua, estamos en alegría, estamos en esa resurrección y viviendo, ¿verdad? Este tiempo de misericordia que el Señor nos ha dado. Eso es así, Abraham. Saludos, buenas noches a ustedes, buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y también muy agradecido de poder aportar un poquito en toda esta gran obra de misericordia que se ha constituido este programa. Que sí, queremos aquí públicamente agradecer a todas las personas que fueron parte esencial e importante para que las actividades de esta semana pasada, ¿verdad? De nuestra parroquia, de la celebración de la Semana Santa, a todas las personas que participaron en las diferentes procesiones, los técnicos que estuvieron corriendo para arriba y para abajo para que la transmisión llegaran con calidad. Así que muchísimas gracias, y gracias también a nuestros queridos sacerdotes que se entregan en cuerpo y alma para que nuestra feligresía, ¿verdad? La feligresía de nuestra parroquia siempre tenga eventos y tenga sobre todo un crecimiento espiritual como se merece nuestra parroquia. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón. Así que, bueno, Gaby, cuéntame, vamos a hablar hoy. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Y clave en nuestra vida, ¿verdad? Hoy queremos reflexionar, ¿verdad? Como dice el título del programa, sobre las obras de misericordia. O sea, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Verdad? ¿Con qué se come eso? Y quiero empezarlo porque este domingo, ¿verdad? Este fin de semana que pasó, vivimos una gran fiesta, que fue la fiesta de la Divina Misericordia, una fiesta instituida por nuestro querido Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Que instituyó una de estas fiestas de la misericordia, donde el mismo Señor Jesús fue quien la pidió, fue quien nos la enseñó, fue quien nos dio ese don, nos dio ese regalo, ¿verdad? De su misericordia a través de esa oración tan bonita de la coronilla, ¿verdad? De la Divina Misericordia. Pero antes de comenzar a hablar sobre eso, quiero tocar un poco el Evangelio, ¿verdad? Quiero que el Evangelio de este fin de semana tiene una palabra poderosa, ¿verdad? Para cada uno de nosotros y para ustedes. Tú que estás viendo el programa, compártelo, ¿verdad? Dale share, dale like, compártelo. Estamos a través de YouTube, estamos a través de Facebook en vivo, ¿verdad? Por favor, compártanlo para que este mensaje, el de hoy, realmente es un mensaje que el Señor tiene para ti, que me está escuchando, y para que lo compartas, para que no te quedes con él. Y el mensaje vamos a comenzar con el Evangelio, que es palabra de Dios, que está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 31, y dice así: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestaba: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaba otra vez dentro los discípulos y Tomás estaba con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio, ¿verdad? Un Evangelio poderosísimo, ¿verdad? Y vamos a reflexionar un poco sobre él, ¿verdad? Y quiero darle la palabra a nuestro amigo Abraham, ¿verdad? Para que entonces nos inicie en esta pequeña reflexión que tenemos sobre el Evangelio. Alcanza tu mano, toca mis heridas. Yo me voy a convertir un poco en el abogado de Tomás. Yo sé que la exhortación, y es la exhortación, ¿no? Cree aquellos que nosotros queremos creer en Jesús, que estamos en ese camino de purificar nuestra fe, de dirigirnos, ¿no? hacia ese llamado a la conversión basado en la persona de Jesús. Pero cuando digo me voy a convertir un poco en abogado de Tomás, y es por lo siguiente: para mí, Tomás es un claro representante del ser humano del siglo XXI. Bueno, quizás empezando cuando uno sin ponernos muy técnicos, pero ya del siglo XVIII hacia acá, un poquito más para atrás, hasta acá, donde la cosa científica, donde la cosa de laboratorio nos lleva a querer colocar todo en una mesa de laboratorio y tocarlo y mirarlo y medirlo. Estamos hablando de las obras de misericordia. Este evangelio a mí me lleva a pensar que aun cuando Jesús nos va de alguna manera llevando, de alguna manera con mucha misericordia, exigiendo que alcancemos el nivel de fe, de desprendimiento y que saltemos sin buscar muchas pruebas, sin buscar mucha evidencia. No obstante, no desampara a los que somos limitados en ese aspecto. Y así lo hizo con Tomás. Es decir, Tomás no creía. Y estuvo esos 3 años con Jesús y escuchó a Jesús decir: yo resucitaré. Y se escuchó hablar en relación al Mesías que logrará reunificar su pueblo, y yo estoy casi seguro que en esas conversaciones Jesús iba dando luz a ellos, le iba dando indicaciones de lo que iba a ir y los iba preparando. No obstante, por su personalidad, por las razones que sea, Tomás se le hizo difícil en creerle a sus compañeros. Y Jesús entendió, en este sentido, ¿verdad? En mi punto de vista, Jesús entendió esa limitación.
Y yo creo que lo entendió usando el concepto de las obras de misericordia, que ahorita lo vamos a mirarlas y las va, entiendo que Gaby no las va a mencionar. Hay, dentro de esas obras de misericordia, por ejemplo, podríamos pensar en dar consejo al que lo necesita. De alguna manera Jesús, bueno, que de alguna manera eso era Dios y los conocía a ellos hasta la más microscópica célula de cada uno de ellos. Y Jesús ofreció la oportunidad de que Tomás, tócame, tú necesitas tocarme, tú necesitas poner tu dedito aquí. No obstante, no se quedó ahí y elogió entonces a aquellos que sin tocar y sin ver creen. Que de alguna manera nos echó unas flores a nosotros. Es decir, nosotros pues no hemos tocado sus heridas directamente y demás, y con todas nuestras limitaciones, le hemos creído a Jesús. Así que, no obstante, en cada uno de nosotros también vive un Tomás, en muchas instancias de nuestra vida. El Evangelio termina diciendo que Jesús hizo muchas cosas más. Y yo, pues en este sentido, y habla en mí ese pequeño Tomás. Yo creo que Jesús, muchos los milagros que hizo, todos estos eventos que se llevaron, que los vemos en la Biblia, y los que no están escritos, pero los que hizo, ¿verdad? Que nos dice el Evangelio. De alguna manera Jesús, conociendo nuestra fragilidad, nuestra limitación, él actuó para ayudarnos a nosotros en nuestras limitaciones a poder creerle. Es decir, aquellos apóstoles vieron, tocaron, olieron, participaron y frente a esa expresión de lo que eran, ellos, con sus virtudes y sus no virtudes, el Señor lo sabía y el Señor nos conoce profundamente. Y yo, por lo menos yo le doy gracias al Señor por Tomás, porque me habla a mí, me habla mucho, quizás pues por mi personalidad y demás, me habla mucho y le doy gracias al Señor que permitió que Tomás lo tocara, porque entonces Tomás luego en sus predicaciones, yo estoy seguro que pues iba por unas líneas, mira, yo no tenía mucha, pero lo toqué y bueno, no era una fe quizás como la que el Señor nos está pidiendo que sigamos alcanzando, pero vamos, es un escaloncito. Claro. No, y un aspecto significativo, ¿verdad? Como está mencionando ahora, ese, ¿verdad? Tomás que existe en cada uno de nosotros, ¿verdad? Trayéndolo a la época nuestra, por no decir el 100%, el 99% de nosotros en alguna forma nos hemos sentido o nos sentimos como Tomás, donde el Señor tiene que darnos un cantazo, tiene que llegar algo en nuestra vida para que entonces creamos. Señor, si tú me haces el milagro, yo creo. Señor, si tú haces esto, yo creo. Señor, si tú haces esto, entonces estamos quizás en esa actitud de reto, ¿verdad? Porque Tomás, ¿verdad? Y esa actitud de reto con los de nosotros. Porque entonces cuando nos encontramos con el Señor, que fue cuando se encontró Tomás, no, Señor, ahora yo creo porque te vi, ¿ves? Pero mientras tanto, no, chacho, hasta que yo no lo vea de frente. Bueno, yo me imagino a Tomás cuando decía, bueno, yo tengo que ver la herida, tengo que ver el boquete y meter ese dedo allá adentro. ¿Sabes? Quizás la palabra un poco más sutil, pero quizás esa actitud de Tomás, donde todos los demás con esa emoción hemos visto al Señor, le hemos visto, ¿sabes? Quizás esa esperanza que estaban tratando de llevarle a los demás, ¿sabes? Todos los demás ahí, María, como Tomás, pero si lo vimos, él estaba aquí, le vimos de nosotros, vimos él está vivo. O sea, como que esa emoción, y muchas veces nos pasa cuando alguien nos predica, o viene alguien con esa unción, o viene con esa emoción a traernos la palabra de Dios, y sí, yo lo sé, sí, yo sé. Entonces, pues, pero no es yo sé, ¿sabes? Créete igual, emocionate igual, ¿ves? Entonces, es lo que muchas veces nos pasa en nuestra vida. Sí, yo sé eso. Entonces, llegamos a un momento en que nuestra vida cristiana no tiene chispa y ahí es donde vienen otras cosas a acaparar, porque ya tú dejaste de perder esa chispa en tu vida y dejaste que entonces otras cosas sean los que opacaran esa vida o esa visión tuya como cristiano, ¿verdad? Con nosotros como cristianos, como católicos,
como seres que creemos en Papá Dios, que creemos en Jesús y que le defendemos y que seamos, ¿verdad? Aunque muchas veces, como dice Abraham, siempre tenemos un tomo en nuestra vida, pero que nuestra vida sea más ese por ciento de esos otros apóstoles que estuvieron ahí, que creyeron, que dieron testimonio, ¿verdad? A los demás. ¿Sabes? Y yo sé que en muchas ocasiones el Señor tiene que entonces ese tomar de nuestra vida, darle ese cantazo. Bueno, estoy aquí, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Sabes? Y ahí es donde llega el cantazo, Dani. Y yo también pienso que muchas veces nosotros oramos porque el Señor nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para la toma de alguna decisión o cualquier situación que le pidamos. Y a veces nosotros pensamos que necesitamos ver el supuesto milagro de una manera tan extraordinaria, de que tengamos que, Señor, te pido por la sanidad de alguien. Y a veces pedimos la sanidad y a veces pensamos que el milagro que esperamos es la sanidad física, ¿verdad? Que se levante de la cama, que sane de una enfermedad. Pero ¿saben qué? A veces, entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona, ¿verdad? Fallece y entonces empieza la reclamación, Señor, pero yo te pedí esto, te pedí que lo sanara. Óiganme, es que el milagro está hecho porque la sanación probablemente fue la del espíritu, la del alma, que es la que se va a reencontrar con el Señor. A veces nosotros pedimos un milagro y pensamos que el milagro también es ver tal vez una carroza de fuego pasando de esquina a esquina en el cielo, o quizás ver en el cielo el mismo rostro de Dios. Y no nos damos cuenta que el milagro está en lo sencillo, está en el canto del ave, en ese niño que te miró y te dijo una palabra que tal vez era lo que tú estabas necesitando. Y quizás te encontraste a alguien en la calle, ese deambulante que estaba, que te miró de una manera y esa mirada fue la misma mirada quizás de Dios en ti. A veces nosotros ese Tomás lo tenemos aún siendo los más fervorosos, aún siendo los más entregados a la fe, somos los más piadosos. Y quiero también que quede algo claro, ¿verdad? Y aquí yo también me voy a sumar a Abraham, que se convierte en el abogado de Tomás. ¿Sabe? Nosotros tenemos que reconocer también en nosotros ese Tomás, pero reconocerlo no para decir, pues lo siento, dudé, pero pues, ¿sabes? No, si no es para reconocerlo y decir, espérate, no, yo tengo que creer y tengo que creer por fe y tengo que creer y echar hacia adelante. Y ustedes, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, quizás usted está pasando por un momento de necesidad, por un momento, un desierto en su vida en estos momentos. Oiga, si usted cambia de sintonía, de ese Tomás que necesito ver, y vamos a hacer, me atrevo a decirlo así, y me perdonan, pero sé como María, simplemente confiar, depositarnos en los brazos de aquel que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo da. Vamos a lograr un crecimiento espiritual increíble. Pero no nos olvidemos, Tomás ha sido parte esencial en esta historia, en este crecimiento nuestro. Pero ¿saben qué? Es para reconocernos y para enfrentarnos y para caminar de frente con mayor fe. No se nos olvide. No, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Esas palabras de Dani, mayor fe. Y esas palabras ¿verdad? Y recapitulando un poco también lo que dijo Abraham, que ese Tomás, esa experiencia de Tomás, ese Tomás en mi vida, sirva para dar testimonio. O sea, esa situación que yo viví, que dudé, que el Señor me dio ese cantazo, o el Señor me dio ese milagro, o el Señor concedió esa situación que me hizo levantarme y decir, Señor mío, Dios mío, sirva de testimonio. Porque ese testimonio es como esos apóstoles, ¿sabes? Nuestra vida es de testimonio y la misma palabra de Dios, como dijo ahorita Abraham al final, que dice, esto se ha escrito para que creáis. O sea, lo escribieron para dar testimonio. O sea, tu palabra, tú como cristiano, tu experiencia, tu vida, debe ser un testimonio.
cada levantarte, cada anochecer, cada agradecimiento, debe ser testimonio en nuestra vida, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, nuestra vida debe ir cada día encaminándose, ¿verdad? Como dice, podemos volver a caer, podemos volver y vamos a levantarnos, volvemos a decir, Señor mío, Dios mío. Y por eso la iglesia todos los años nos trae una Semana Santa, por eso la iglesia todos los años nos trae un Adviento, con un fin, porque vivimos la resurrección, hoy estamos en Pascua, estamos en alegría, pero de aquí a 2 o 3 meses caemos en Adviento otra vez, con la esperanza de que van a hacer nuevamente, luego otra vez, como nos pasó, estábamos de alegría en Navidad, fiestando, pasándola bien, alegres porque nació, y a los 2 o 3 meses le dice, no, lo voy a matar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Pues porque dice, ¿por qué la iglesia lo quiere matar otra vez si estamos viviendo alegre? No, porque la iglesia reconoce que caemos y tenemos que levantar y decir, Señor mío y Dios mío. Y en cada misa, cuando usted va, usted dice, Señor mío y Dios mío, cuando nos encontramos de frente a Él. ¿Ves? Esas palabras no son un invento del cura, un invento, esas son las mismas palabras del Evangelio que usó Tomás, las usamos diariamente o cada vez que participamos de la Eucaristía. Miramos, levantamos la vista y muchos de nosotros, ¿verdad? Y se supone que en el momento de la consagración, cuando se levanta el pan y el vino, no estemos mirando hacia abajo, veamos a Jesús. Ahí donde Él se está haciendo presente y está diciendo, estoy aquí, mírame. Estoy aquí, mírame. Y muchos de nosotros a veces vamos a misa, hacemos, no, míralo, dile, Señor mío, Dios mío, estoy aquí, estás ahí, gracias porque te veo, gracias porque estás ahí, mira, te puedo ver, te puedo sentir y te voy a comer. ¿Ves? Y te hace alimento para mí. Así que esas palabras, yo entiendo que son de las palabras más claves dentro de la Eucaristía, porque nos hacen levantar nuestra mirada de la duda y verlo de frente y decir, Señor mío y Dios mío. Mira, Gaby, mirando la figura de Tomás, a mí me ayuda en un sentido, bueno, y las demás figuras del Evangelio, ¿verdad? Que están puestas ahí no porque sí, todo eso, todo puntito y comita que el Espíritu Santo permitió que estuviese ahí, por algo. Y por ejemplo, antes, cuando vamos a empezar la misa, pues el padre dice, bueno, pues antes de empezar vamos a reconocernos pecadores. Y dice, pues espérate, yo no le di una pescosa a nadie, no me robé un carro, pues no, que yo, entonces, bueno, Tomás me ayuda a decir, espérate, es que ese Tomás que vive en mí, incluso en la oración más genuina que yo pueda pensar que estoy haciendo, más genuina, a veces en esa oración le escribo el libreto a Dios, lo que decíamos, le escribo el libreto, o sea, no es solo como decía Dani, pues sáname a la abuelita, sáname al hijo, sáname. Y entonces el Señor, por el plan que tiene eterno, pues no lo cura, no le cura la enfermedad, pero le sana espiritualmente y se lo lleva a su ladito. Pero entonces nosotros, yo le escribo el libreto, yo le digo cómo lo sane, cómo lo levante, cómo haga, cómo todas esas cosas. O sea, le estoy metiendo los dedos, o sea, pues, pidiéndole a Jesús que meterle los dedos en su herida. Y a mí me ayuda, y uno pues, se sonríe y demás, pero a mí me hacer ese acto de contrición. Ay, Jesús, Dios mío, perdóname, tú sabes que yo te estoy escribiendo el libreto, estoy, pues, ese Tomás que está ahí, ese Tomás que está ahí, pero aprovecho eso para decir que esos personajes, no personajes, personas, esas instancias, esa relación de unos con Jesús, que los vemos reflejados en el Evangelio, están puestos ahí porque muchos de ellos son reflejos de nuestras interioridades. Y ahí es una forma y una obra, un acto de misericordia del Espíritu Santo de Dios que ha permitido que eso esté en el Evangelio, que esas personas, esas situaciones, para que nosotros nos veamos y nos proyectemos y podamos entonces, pues, de afuera mirar y decir, espérate, que tengo que dirigir unas cosas. Y si no lo veo claro, muchas veces en dirección espiritual, en conversaciones como las que tenemos, la inspiración que le viene a Dani, a Gaby, y dicen tal o cual cosa, wow, me despiertan. Y me espérate, mira, sí, por aquí es el camino que debo ir.
Así que le doy gracias a Tomás en ese sentido, pero como decían los compañeros, reconozco que no nos podemos quedar ahí. No. Vuelvo y digo, puede ser un escaloncito que debo seguir ascendiendo en la vida, en el proceso espiritual y llegar a lo que nos decía Dani. La Virgen María, hágase en mí lo que tú quieras, fíjate de eso yo, allá tú eres el que eres. Y le pedimos al Señor, ¿verdad? Ese don y esa capacidad, bueno, no tenemos esa capacidad, pero ese don de poder abrirnos a eso, a esa disponibilidad. Bueno, ahora, ¿verdad? Quiero hablar un poquito sobre las obras de misericordia, ¿verdad? Y las obras de misericordia están divididas en dos, ¿verdad? Quiero definir un poco, ¿verdad? Antes de comenzar. Y es que busquemos en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 2447, ¿verdad? El 2447, ¿verdad? El Catecismo, Dani tiene Abraham tiene uno, yo tengo otro, hay varios, ¿verdad? Pero el numeral 24... Dani lo tiene en el celular. Realmente, esto es una herramienta que todo católico, ¿verdad? Debemos tener en nuestro hogar y debe ser parte de la reflexión diaria, ¿verdad? Porque tiene mucha enseñanza muy bonita. En el numeral 2447 nos dice lo siguiente sobre las obras de misericordia. Nos dice, las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Por eso es que se dividen en corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos, entre otras obras. La limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de las obras de misericordia, ¿verdad? Y basándonos ¿verdad? En ese mismo texto que nos define el catecismo, la iglesia las divide en siete corporales y 7 espirituales. Vamos a hablar de las corporales, ¿verdad? Nos habla dar de comer, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. No habla dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los encarcelados o al que está en la cárcel y enterrar a los difuntos. Esas son las 7 obras, ¿verdad? Corporales, ¿verdad? O físicas que podemos hacer. Son las obras físicas que podemos hacer, ¿verdad? Visitar, enterrar, visitar, acompañar, dar. O sea, son obras tangibles que puedo dar al otro, ¿verdad? Eso es lo clave de esta obra. Abraham. Sí, en este sentido, cuando hablamos de las obras de misericordia y vemos esas obras corporales, de alguna manera están insertadas dentro de la experiencia del ser humano de algunas carencias. De algunas carencias. Mira, decía que no era creyente, fíjate, pero dedicó parte de su vida, se llama el señor Eugenio Trías, quizás lo habíamos citado en algún programa anterior, y Eugenio Trías tiene entre los libros vastos que ha escrito, uno que desde el punto de vista de la filosofía se pregunta, él dice, ¿por qué necesitamos la religión? Y entonces, dentro de cuando hace el análisis, introducción y demás, él llega a un punto y se hace una pregunta: ¿qué es lo que máximamente oprime al ser humano? Porque cuando hablamos de las obras de misericordia y vemos las corporales, incluso las espirituales, estamos viendo que van dirigidas a una experiencia de un tipo de carencia, de un tipo de miseria, de un tipo de pérdida, de necesidad, de un tipo de opresión. Y Eugenio Trías se pregunta, ¿qué es lo que máximamente oprime al ser humano? Mira, en la enfermedad, cuando estamos presos, cuando estamos sedientos, hambrientos, cautivos, realmente lo que estamos experimentando es una quizás leve o mucha experiencia de muerte,
Si yo estoy preso, es una limitación que tengo de mi movimiento. Y la máxima limitación de movimiento del ser humano, que lo experimentamos todos, y pues es cuando ya llega el final donde ya yo no puedo hacer nada. O sea, ya estoy frente a esa experiencia de pérdida total del dominio de mis actividades físicas. Pues bueno, la iglesia nos dice, tenemos que hacer acompañamiento, tenemos que acompañar en el proceso de esas pérdidas, de esas necesidades, al que está preso, al que está hambriento, al que está enfermo, y ofrecer, pues no un acompañamiento de una manita sobre el hombro y voy a orar por ti. No, 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 obra, es obrar, es ser proactivo en esas experiencias. Dentro del concepto de obras de misericordia, la misericordia de Dios no es otra cosa que el amor, la manifestación de la caridad, del amor. ¿Cómo Jesús lo definió? Pues mira, Jesús, ahorita hablábamos de nosotros ir subiendo los escalones desde el Tomás que está en nosotros hasta la Virgen Santísima, hermosa Virgen María, que brincó y se dio, olvídate de eso, tú haz lo que tú quieras, yo estoy aquí. Pues en las obras de misericordia, Jesús, y hablando de obras de misericordia, pero enmarcado en el amor, en la caridad cristiana, Jesús evolucionó, si se puede decir esa palabra, evolucionó o maximizó el concepto amor, misericordia, cambiando lo que antes se decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Pues Jesús dijo, y eso lo vemos, yo creo que lo tengo apuntadito por aquí, en Juan 13, 34 a 36. Mira, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Porque es que él sabe que yo necesitaba tocar las heridas, tocarla. Entonces, si yo voy a amar de acuerdo a cómo me amo a mí mismo, wow, que muchas carencias, que muchos egoísmos, que muchas preferencias voy a... Pero oye, si yo en mis obras de misericordia, en ese acompañamiento cuando alguien tiene necesidad, si yo lo hago como lo haría Jesús, pues eso cambia el horizonte total. Entonces, ya yo puedo aspirar a ser, reconociendo mis limitaciones, pero aspirar a ser más misericordioso. ¿Por qué? Porque mi norte no soy yo, no es como a mí mismo, es Jesús, que dio la vida por lo bueno y lo malito, como nosotros, como yo, como el otro, dio la vida por todo el mundo. Así que vuelvo y digo, pues, le pido al Señor Jesús el don de nosotros poder caminar en esas obras de misericordia, un poquito por ahí, eh, y dejarnos alar por él en ese sentido, en esta Pascua de resurrección. Es importante que, que yo pienso que tanto las horas de misericordia corporales como las espirituales, que aún siendo 7 y 7, guardan una correlación entre esa lucha física, carnal, con también esa lucha espiritual que nosotros como cristianos tenemos. O sea, no es que los clasificamos en dos grupos como si fueran en ciencias el filum y todas estas cosas así, el reino, aparte que uno quizás no se relaciona con el otro porque uno es vertebrado, otro es invertebrado. No. Van de la mano porque nosotros, así como también somos trinos, somos cuerpo, alma, somos entendimiento, nosotros vamos de la mano en esas obras de caridad, en ambos grupos. Y no podemos dejarlos como que voy a vivir estas, luego vivo estas otras. No, se viven a la vez, se deben vivir a la vez, deben ser un todo para que nosotros podamos realmente entonces, me atrevería hasta a decir, con esas mismas obras, ser
una proyección de Jesús para los demás, con nuestro ejemplo de vida. Y así mismo, Dani, ¿verdad? Cuando hablamos de las obras de misericordia, son esas acciones, ¿verdad? Que nos reflejan ese ser cristiano que Jesús quería que fuéramos, ¿verdad? Ese seguidor fiel de Jesús, y deben ser como que ese estilo de vida, deben ser parte de mi estilo de vida, no de mi estilo de vida, de mi camisa de cristiano que me pongo, o de cristiano católico que me pongo cuando grabo el programa, cuando voy a misa y después me la quito, sino que debe estar tatuada en el corazón, debe ser parte de nuestra vida ambas, ¿verdad? Y cuando hablamos, ¿verdad? De las otras obras de misericordia, hablamos de las obras de misericordia espirituales, y cuando hablamos de ese, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesite, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, orar por vivos y por los difuntos. Como vemos el concepto que menciona Dani, de que una se une con la otra, ¿verdad? Porque una en el aspecto ¿verdad? Físico, pero también la otra mira en el aspecto espiritual de esa acción física que tuviste. O sea, esa acción física no solamente es darle la peseta, sino le diste la peseta y oraste por él. No es solamente ir a enterrar al enfermo, sino ir a enterrar al difunto, sino que lo enterraste y fuiste a orar por su familia, por él, porque el Señor lo tenga en la gloria, ¿ves? No solamente corrige a la persona, sino que ¿sabes? No, le das cobijo, lo cuidas, no solamente, ¿verdad? No juzgamos a la persona, sino que lo acogemos, lo ayudamos y lo impulsamos, ¿verdad? A que en ese fin, en ese concepto, ¿verdad? De nuestra vida como cristianos, le ayudemos a mejorar su estilo de vida. Le corregimos con paciencia y con amor, porque no todos somos iguales. O sea, quizás estas palabras a Dani le ayudan, pero a Abraham no. Pues entonces, pues yo tengo que tener más paciencia con Abraham que con Dani, porque yo le digo a Dani rapidito se enderezó y ya. Pero Abraham, pues un poquito más difícil para dar a Abraham, hay que cambiar el toquecito, pero con el mismo amor, con la misma paciencia, ¿verdad? A través de estas obras de misericordia, pues yo acojo. Yo sé que Abraham necesita, con Dani yo en media hora resuelvo, pero con Abraham necesito una hora. Pues yo sé que con Abraham tengo que sacar mi paciencia de una hora para ir a ver con Abraham. ¿Ves? Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? De nuestra vida como cristianos, pues tenemos que ir, ¿verdad? Haciendo esto de las obras de misericordia, nuestro estilo de vida. O sea, que deben estar tatuadas en mi corazón, como esos 10 mandamientos que se escribieron en piedra para que no se borraran, no hubiera agua, no hubiera nada que lo borrara, sino que de esa misma forma estas obras de misericordia estén tatuadas en mi corazón. Y cada vez que yo pueda actuar sobre una de ellas y utilizarlas para actuar, decir, mira, es mi deber hacer esto. O sea, ya cuando llegue el momento que deje de ser mi deber, sino que se convierta en mi ser, que es lo que habló Dani ahorita, que se refleje en mí un Jesús en la vida de los demás. Y también es importante que a veces nosotros decimos, ¿cuáles son los sacramentos? Bautismo, confirmación, penitencia, constitución de los enfermos, de sacerdotal y matrimonio. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios. Y seguimos por ahí y lo repetimos. Pero entonces somos unos eruditos en memoria, pero no en práctica. Y nosotros es mejor, y yo les exhorto, que vayan al internet, busquen obras de misericordia, imprímanlo, denle screenshot y ténganlo en su celular, aunque no se los aprendan de memoria, pero vívanlo, es vivirlo, que lo vivamos, que cobren un sentido, porque si solamente está en blanco y negro ahí y no lo aplicamos a nuestra vida, no tiene ningún tipo de sentido. Que lo hagamos nuestro, que podamos decir, voy a buscar la manera de vivirlas y a la misma vez yo creo que si nosotros viviéramos estas obras de misericordia, qué fácil sería tal vez entender al otro, qué fácil sería tal vez ser empático con aquel que está ahora mismo en la fila, que quizás le vemos que no tiene la mascarilla, vemos una persona que quizás la mascarilla no está
limpia, pulcra, y nosotros tenemos nuestras mascarillas en el carro y no somos quienes de dar una. ¿Ves? Vemos a una persona que está en la calle que quizás no tiene una mascarilla y tenemos muchas y no somos quienes de compartirla. Traer esas obras de caridad a nuestro diario vivir, a lo cotidiano, ¿sabes? Porque es que yo siempre insisto en esto, porque no soy el mejor ser humano de este planeta, pero uno busca, porque la idea, miren, les voy a decir algo y me tomo este tiempito y me disculpan, ¿sabes? Este programa que llevamos prácticamente un año al aire, ha sido de bendición, ha sido de crecimiento en el plano personal, pero, ¿sabes? ¿De qué vale de que solamente lo deje hablar de las obras de misericordia hoy y que las vivo hoy, quizás mañana las practique, llega quizás hasta el fin de semana y las practique, pero después sea simplemente un vago recuerdo que quedó en un programa que alguna vez mencionaron? No, es que las hagamos nuestras y que cada vez que sintamos que como que, espérate, estaré viviéndola, vamos a buscarlas, vamos a repasarlas, vamos a vivirlas, vamos a convertirnos nosotros en esas obras. Quiero hacer un pequeño comentario en ese sentido, y es que de esas 14 obras de misericordia, 13 son compartidas casi con cualquier denominación cristiana. Pero cuando llegamos a la séptima del área de misericordia espiritual, rogar a Dios por todos los vivos y difuntos, yo, bueno, tengo muchas familias que no son católicos, pero es que rogar a los difuntos, es que eso no es bíblico. Y yo solamente quiero compartir cómo la iglesia ha incluido esa obra de misericordia, incluso no basado en libros del Antiguo Testamento que están, sino en el mismo San Pablo. Solamente les voy a leer un pedacito, y ahora digo como Dani, me voy a tomar ese minutito para leerlo, donde San Pablo escribiéndole a Timoteo, segunda carta de Timoteo 1:16, dice esto: que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, porque a menudo me dio ánimo y no se avergonzó cuando supo que estaba en prisión. Al contrario, dio pruebas de valentía, me reclamó y me recuperó. Que el Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú sabes mejor que yo todos los servicios que me prestó en Éfeso. La iglesia siempre ha visto en esto como San Pablo, escribiéndole a Timoteo, Onesíforo ya había muerto, y San Pablo es claro y hace en su escrito esa corta oración por él. Que el Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Es decir, San Pablo está expresando su pequeña oración o su oración por su amigo difunto. Yo lo dejo ahí, pero de ahí esa obra de misericordia que a muchos sectores no católicos se les hace difícil. Oye, es que eso es bíblico, eso no es algo que la iglesia se inventó. En algún programa más adelante quizás podríamos mirar estos temas, pero esa obra de misericordia está patentizada y sellada, ¿verdad? Evangélicamente, por alguna duda, ¿no? Ya. No, ¿verdad? Me uno, ¿verdad? Las palabras, ¿verdad? De los compañeros. Todas esas obras de misericordia no están hechas en vano, están hechas para crear un nuevo estilo de vida en nosotros como cristianos. Y la iglesia, vuelve y lo recalca, la iglesia no la resume, porque si nos ponemos a buscar, ¿verdad? Cuando buscamos sobre las obras de misericordia, está el texto bíblico, o sea, está el texto bíblico o sea, de dónde sale el de dar al enfermo, de cuidar al enfermo, el de dar limosna al hambriento, o sea, darle comida al hambriento, darle beber al sediento, o sea, esos son textos bíblicos, o sea, literalmente está en la Biblia cada una de estas acciones que Jesús exhortaba a través de sus parábolas, que Jesús exhortaba a través de su enseñanza, ¿verdad? A través de cada una de ellas, pues Jesús prácticamente fueron
testimonio de su vida. A cada una de estas acciones de la obra de misericordia son acciones de Jesús. ¿Y por qué traímos este tema hoy, verdad? Cuando hablamos de la obra de misericordia, es que este programa prácticamente fue una acción de la misericordia de Dios, ¿verdad? En un momento de incertidumbre, en un momento de pandemia, en un momento donde cierra todo, donde no podemos ir a la iglesia, donde no nos podemos ver, donde no nos podemos acercar, donde vivimos un miedo sobre qué era esto que me atacaba, qué era esto que está llegando. Yo ayer estaba bien, hoy no sé, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo que quedarme en casa encerrado? ¿Por qué cierra todo? O sea, quizás por nuestra mente nunca pasó. Todo lo que hemos vivido en esta pandemia, por nuestra mente nunca pasó. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? Y sucedió. Y vivimos un miedo intenso, ¿verdad? Y un temor intenso del mal, ¿verdad? Cada uno de nosotros junto con nuestra familia, donde no queremos hacer esto, no sé si moverme, no sé si hacer aquello. Quizás muchos pasaron hambre, muchos pasaron sed, muchos pasaron situaciones. Y la iglesia en su misericordia, y Dios en su misericordia, y Jesús derramando su misericordia, inspiró, ¿verdad? En nosotros esta oportunidad de crear este programa, que se creó, que ya llevamos un año, como mencionó Dani, de crear esto en esa respuesta a esa necesidad que existía. Comenzaron las misas online, comenzó este programa semanalmente con distintos temas que se ha llevado trabajando, y es, ¿verdad? Este programa es una respuesta o una acción de la divina misericordia de Dios para la gente, para ti que estás viendo en estos momentos y nos estás viendo a nosotros. Así que con este detalle, ¿verdad? Los quiero dejar, ¿verdad? Con Dani, con ese anuncio, ¿verdad? Que tenemos en la noche de hoy. Ha sido un año de muchas emociones fuertes ¿verdad? En cada uno de nosotros, en cada persona. Cada persona ha enfrentado esta situación, ¿verdad? Buscando siempre de cómo enfrentarla de la mejor manera. Y nuestra parroquia, como bien menciona Gaby, como obra de caridad, le surge la idea al padre Wilmar de poder crear un programa de que lleváramos precisamente la evangelización en todo momento. Y les cuento rapidito, ¿verdad? Para que vean cómo fue este programa, cómo fue que surge. Un día Padre Wilmar me llama y me dice, oye Dani, quisiera que pudieras tal vez grabar unas preguntas como si fueran, vamos a decir acá, yo lo digo yo, genéricas, ¿verdad? Para que podamos utilizarla donde te podamos poner y la persona las conteste y vuelva otra vez tu pregunta y la persona la conteste y poder utilizar esas mismas preguntas con otras personas. Y así fue que comenzamos con la pastoral de la salud, la pastoral de los enfermos, que Abraham incluso al principio fue uno de los que participó en el programa. Y, y de lo que fue tal vez una idea de simplemente pregunta y contestación, llegamos con la gracia de Papá Dios hasta lo que ha sido hoy. Y yo no tengo la más mínima duda de que este programa ha sido una de bendición para ustedes, queridos amigos, como para nosotros también aquí, que hemos estado no solamente trayendo un mensaje a través de esta plataforma, sino también aprendiendo nosotros, buscando siempre también sanar, buscar la manera de tal vez buscar que ese camino difícil de estos tiempos pueda ser más llevadero, más llevadero. Y así que han sido muchas las personas que han compartido con nosotros, a las cuales le agradecemos en el alma. Queremos anunciarles que ahora terminamos una temporada. No es que vamos a terminar con el programa, vamos a terminar una temporada, esta dinámica que hemos estado llevando durante prácticamente un año. Vamos a cambiarla y vamos a hacer un enfoque diferente donde se convierta en una manera más, podríamos decir, como si fuera una catequesis, ¿verdad? Era lo que Gaby y este servidor estuvimos hablando. Así que vamos a tener no van a ser invitados, sino que van a ser personas que van a estar fijas en el programa, donde nosotros podamos conocer más de la doctrina de la iglesia, podamos conocer más de cómo poder evangelizar, sino darnos esas herramientas para que podamos continuar.
¿Por qué? Porque todos los días, como nos decían siempre el refrán, todos los días tú aprendes algo nuevo, nunca te irás a la cama sin haber aprendido algo nuevo. Y francamente, este programa, como dije ahorita al principio, ha sido uno de bendición para todos nosotros. Y nuevamente quiero agradecer en el plano personal, quiero agradecer al padre Wilmar, quien confió en este servidor para que comenzara este programa sin, pues, no nunca haber hecho un programa y mucho menos en línea, señoras y señores, que quiero que sepan una cosa, les confieso algo, les voy a confesar algo. Cuando él me dijo eso, yo como que, ¿qué? Pues, váyame, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero la gracia de Dios siempre ha estado y cuando uno confía, uno se tira de pecho. Y sabemos que cuando hacemos las cosas con fe, él se encarga de que todo lo demás fluya. Y luego de después de cierto tiempo, Gaby se une a nosotros como parte de verdad de la moderación de este programa, porque él siempre estuvo en lo que era la edición del programa, en buscar los conferenciantes. Oye, Gaby, personalmente, de verdad, quiero reconocer esa perseverancia, vamos a decirlo así, ese don de perseverancia eh, y de fe que tú has tenido, porque a veces este, no era presentar el programa lo difícil, a veces era lo difícil, era conseguir esos recursos, ¿verdad? Porque sabemos que no solamente nosotros hemos los que hemos ingeniado a hacer algo en línea, todas las parroquias del mundo han hecho lo propio y tienen sus compromisos y hemos visto a tantos hermanos, ¿verdad? Laicos como religiosas, como sacerdotes, que han sacado de su tiempo, de su cargada agenda para compartir con nosotros. Y también agradecer siempre esa dirección espiritual, clave que con esas palabras tan sabias, Abraham nos ha acompañado durante tantas veces aquí en este programa, que Abraham, también te agradezco porque ha sido una bendición siempre estoy hablando en el plano personal, conocerte porque te conocí a través de este programa y siento como si te conociera de toda la vida. A Gaby no, a Gaby lo conozco de hace muchísimos años, a Gaby lo conozco de chamaquitos, como uno dice, pero a ti, Abraham, si te dijera a ti una ganancia de este programa en mi vida fue conocerte a ti, Abraham. Ha sido un placer, de verdad. Increíble que Dios me haya regalado el don de contar con tu amistad y con tus conocimientos. Así que dentro de esta nueva plataforma, o mejor dicho, dentro de esta nueva etapa del programa, pues no estaré compartiendo con ustedes, ¿verdad?, tan directamente, pero sí estaré siempre aquí dispuesto para poder colaborar desde los talentos que Papá Dios pues me ha dado para seguir hacia adelante. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos por la acogida, por permitirme también a ustedes, los que nos están viendo, permitirme casi todos estos miércoles, por casi 52 miércoles, haber entrado a sus hogares. Muy honrado y muy privilegiado por eso. No, y realmente, ¿verdad? Agradecido, ¿verdad, Dani? De tu disponibilidad, ¿verdad? Y de Dani prácticamente es la voz de nuestra parroquia. Siempre que hay un anuncio y algo, Dani es la voz de nuestra parroquia, ¿sabes? Esa voz de Dani, ese talento que Dani le dio, pues, o sea, que el Señor le dio, pues realmente siempre lo ha puesto a la disposición de nuestra parroquia y gracias por nunca decir un no, ¿verdad? Por siempre decir presente, a pesar de que todos estamos en lugares distantes. Dani empezó en Isabel y ahora está en la Junta. Así que quizás a veces se nos hacía difícil, ¿verdad? Y un poquito la anécdota. Dani grabó desde el carro en una ocasión. Realmente la dinámica del programa, ¿verdad? Siempre el Señor nos bendijo para que se pudiera lograr, ¿verdad? Siempre puso un recurso. A pesar de que cuando más difícil y más oscura se nos veía la noche para poder lograr el programa, poder lograr esto, porque
el recurso, pues surgen situaciones, nos llamaban a última hora y pues tenemos que grabar el programa y siempre algo pasaba. El Señor pone a una persona en nuestra mente, ponía a alguien en nuestro corazón. De ahí fue que surgió donde Abraham se convirtió más de ser un recurso en ser parte del programa. Por eso vieron que Abraham cada vez lo involucré más porque realmente se convirtió en una parte esencial del programa. O sea, cada uno, Dani con sus talentos, Abraham con los de él, yo con los míos, o sea, cada uno pues complementábamos el proceso del programa y se llevaba más ameno, ¿verdad? ¿Verdad? Con más amor, ¿verdad? Con más sinceridad, ¿verdad? Porque realmente esto no es algo montado, aquí no tenemos, yo no le he dicho a Dani, háblate de esto, Abraham, tienes que hablar de esto. No, cada uno espontaneidad del corazón, o sea, lo que el Señor pone en nuestra vida. Nos preparamos, pero también esa espontaneidad de amigos, ¿verdad? De este grupo de amigos que quieren llevarte un mensaje a ti que estás viendo, ¿verdad? Y te agradecemos, ¿verdad? el apoyo de sacerdotes que tuvimos hasta de México, Padre Gregorio, de Guánica, Padre Julio, que fue un fiel colaborador, que a Padre Julio, siempre que necesitó un sacerdote, era Padre Julio nunca nos dijo que no. Aunque fuera a las 10 de la noche, gente, ¿sabes? Muchas veces tuvimos que grabar el programa tarde en la noche, ¿verdad? Porque por la disponibilidad de los recursos, pero lo logramos. Ejemplo del de Padre Gregorio, nosotros terminamos casi a las 12 de la noche en aquel programa que fue kilométrico, pues grabamos 2 programas en una noche con Padre Orlando Lugo y con Padre Gregorio, que ya los otros ojos los tenemos acá atrás, pero realmente fue una noche pues, realmente muy bonita. Pero realmente, ¿verdad? Cada día tenía su propio reto, pero se hacía con mucho amor y realmente estoy agradecido, Dani, de la oportunidad ¿verdad? Yo conocí a Dani de muchos años, pero nunca tuvimos la oportunidad de colaborar, ¿verdad? En algo así juntos todo el tiempo, ¿verdad? Y esta experiencia de vivir este tiempo a través de este programa que desarrollamos día a día, pues realmente fue una experiencia espectacular. Los exhorto a que estén pendientes porque esta nueva temporada del programa promete, ¿verdad? Van a haber unos recursos, como dijo Dani, unos recursos claves, ¿verdad? De nuestra parroquia, de nuestra comunidad, que van a darnos entonces ya ese nuevo formato del programa, que ya mismo está ahí, ya está en la olla, dando vuelta y cocinándose. Así que ¿verdad? Hoy, como dice Dani, hoy no es un adiós, sino es una preparación, ¿verdad? Un fin de temporada, un fin de una etapa para comenzar la próxima. Abraham. Decir que nosotros, yo creo, bueno, gracias a ustedes por la invitación, por la acogida, y ustedes me han hecho experimentar lo que se llama esa alegría evangélica. Alegría evangélica en medio de la persecución de un virus que estaba por ahí tocando las puertas. Porque nosotros hemos experimentado lo que experimentó muchos de los apóstoles, de los seguidores de Jesús en la persecución, que las persecuciones se convirtieron en la expansión del evangelio. Es decir, gracias a ustedes que me han hecho parte, ¿verdad?, de estos procesos, pues de alguna manera me han ayudado a experimentar eso, que esos primeros cristianos experimentaron. Los perseguían, pues vámonos de aquí, antes, pero en ese irnos de aquí, entonces propagaban el evangelio. Así que nosotros quizás nos tuvimos que no ir a las afueras, encejarnos un poquito, pero encejarnos un poquito, entonces propagarlo usando la tecnología y toda esta maravilla, ¿verdad?, del internet y demás. Así que un abrazo a Dani, te quiero mucho también, como si te hubiese conocido toda la vida. Y entonces, pues, pues nada, Gaby, ni se diga también, muchas gracias. Y gloria a Dios, qué bueno que hemos podido aportar un poquito dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro Santo Tomás. Me gustó eso que tú dijiste, Dani, de Santo Tomás a la Virgen. Oye, eso me fascinó, eso hay que escribirlo en algún sitio, o escribir una canción o algo así, porque de Santo Tomás, de Tomás a la Virgen María. Vamos a ver qué surge de ahí. Vamos a ver. Bueno, Gaby, Abraham, nos despedimos entonces
hasta dentro de un tiempito para dar inicio entonces a la segunda temporada de Tiempo Nuevo, Nueva Tierra. A todos ustedes, queridos amigos, que el Señor les bendiga, en que sigan disfrutando de esta celebración pascual, de esta Pascua de Resurrección, que recordemos que cada una de las celebraciones trae consigo un propósito para crecer, para que no nos quedemos estancados. A veces nos quedamos estancados, quizás decimos, me siento estancado en el trabajo, me siento estancado en mi relación. Pues mira, ¿sabe qué? A veces nos sentimos estancados también en la faceta espiritual. Pues vamos a aprovechar cada oportunidad que nos da la iglesia para que vivamos y salgamos de ese estancamiento y podamos entonces darle con más fuerza para seguir creciendo espiritualmente y no estancarnos. Así que, queridos amigos, será entonces hasta la próxima, que Dios dirá cuándo será, para dar inicio nuevamente, para continuar con esta segunda temporada de Tiempo Nuevo, Nueva Tierra. Que el Señor y la Virgen les bendigan siempre. Que tengan una excelente noche. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también hagamos como nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó. Jesucristo es el Señor.